Lo único que se me ocurre, porque realmente no me gustan las categorías, pero lo único que se me ocurre es inspirador. Y creo que la música que viene del corazón entra justo en esa categoría. Un complejo blanco reluciente se encuentra en los campos planos de Chanhassen, Minnesota. Desde fuera parecía la sede de una empresa, cuadrada y silenciosa, pero por dentro era una mezcla de fortaleza y catedral de grabación. Paisley Park abarcaba 65,000 pies cuadrados con 4 estudios de grabación, un escenario de sonido de 12,500 pies cuadrados y una bóveda creada para resguardar miles de horas de música inédita. No dinero. Su construcción costó cerca de $10 millones y abrió en septiembre de 1987. Los pasillos blancos y lavanda llevaban a Vitina ni Bosnia habitaciones ocultas conectadas a salas de edición, estacionamiento subterráneo y un escenario de sonido tan grande que podría albergar un backlot de Hollywood. No era solo un hogar, era un palacio para el sonido. Y, sin embargo, en su diseño estaba la paradoja de Príncipe. Un espacio demasiado grande para un solo hombre, pero demasiado privado para ser de alguien más. Fue construido tanto para mantener al mundo afuera como para atraerlo. Ese contraste se vuelve más marcado cuando recuerdas de dónde venía él. Príncipe Rogers Nelson creció en Minneapolis en un hogar modesto, hijo del pianista de jazz Juan L. Nelson y la cantante Maddie Shaw, quienes se separaron en 1966. Los departamentos en la Quinta Avenida Sur y la Octava Avenida Norte estaban muy lejos de estudios con espejos y escenarios iluminados en púrpura, de habitaciones compartidas a hectáreas de espacio de estudio. El salto parece casi absurdo, pero la absurdidad era parte del objetivo. El dominio de la propiedad iba mucho más allá de Minnesota. En Beverly Hills se hizo famoso por ser un inquilino perpetuo. Una vez rentó la casa de Carlos Busser, pagando $70,000 al mes, y luego la redecoró completamente a su gusto, cambiando las alfombras por unas moradas y proyectando su símbolo en las paredes. Busser estaba furioso hasta que Príncipe le dio un cheque por $95,000 al mes, calmando la rebelión con dinero en otra temporada. Rentó una mansión toscana de 27,000 pies cuadrados en el 77 de Beverly Park Lane, gastando casi $20,000 cada mes solo para vivir ahí. A pesar de la grandeza de Beverly Hills, nunca logró establecerse. Los periódicos de Los Ángeles lo llamaron inquilino perpetuo, nómada en la cima, que nunca reclamó un hogar en las colinas. La ironía es intensa. El chico, que antes iba de casa en casa entre sus padres, seguía resistiéndose a quedarse, aun cuando podía hacerlo. En piedra y estuco, a $20,000 por mes sí compró cuando tenía un significado simbólico. En 2015, él compró la pequeña casa de 1,300 pies cuadrados que se usó en Purple Rain, pagando $117,000 en efectivo. Una estructura modesta, apenas más grande que sus garajes en Beverly Hills, se convirtió en un trofeo de legado. Desde una mansión en las Islas Turcas y Caicos, una propiedad de 10 habitaciones con 1,625 pies de frente al mar, hasta una pequeña casa en Minneapolis, inmortalizada en el cine. La variedad de sus propiedades muestra tanto la magnitud como el sentimiento. La entrada morada en el Caribe y la modesta casa de madera en Minnesota eran los extremos de su imperio. Pero no eran solo casas. Su cochera se convirtió en una extensión de esas mismas contradicciones. El inventario de la sucesión enumeraba 18 vehículos, una flota que oscilaba entre el lujo y la nostalgia. Un Buick Wildcat 1964 estaba junto a un Bentley. 2006, un Plymouth Prowler. 1999, un Ford Thunderbird 1993. Un BMW Z 3996. Y un Lincoln MKT 2011. También tenía a su nombre una limusina Cadillac 1985 y un autobús Provost Tour. Quizás las más icónicas eran las motocicletas, una personalizada de lluvia púrpura, otra de Graffiti Bridge y una Honda que nunca fue noticia. Juntos convirtieron su garaje en un museo de velocidad y estilo. Y el contraste es inevitable. Príncipe creció en una casa sin riqueza. Sus padres se divorciaron. No hay registro de autos lujosos en la entrada. Años después, sus llaves abrían Bentley y BMW. De no tener auto, ahora su garaje parecía una agencia. Los vehículos hablaban de algo más que vanidad.
eran instrumentos de libertad. El autobús Provost refleja el duro trabajo de recorrer la carretera que construyó su imperio noche tras noche. La limusina Cadillac, en cambio, narra una historia de excesos, incluso en su propio garage. Sientes la oscilación entre bestia de carga y trono. Esa oscilación encontró su expresión más poderosa en el escenario. Una noche en Miami, en febrero de 2007, la lluvia caía sobre el estadio Dolphin. Era el Super Bowl. X-Lan y Prince entraron a una de las transmisiones de televisión más vistas del mundo, con una guitarra colgada al hombro durante 12 minutos. Actuó bajo la lluvia y cerró con Purple Rain mientras los relámpagos iluminaban el cielo. El agua corría por los cables de su guitarra y amplificadores, que pudieron cortocircuitarse o resbalarse. Él convirtió la tormenta en parte del espectáculo, adaptando el clima a su presentación. Para un chico que alguna vez se las ingenió en los clubes de Minneapolis, la magnitud era casi incomprensible. En 1984, él había conquistado la cultura pop al convertirse en el primer artista en tener una película, un álbum y un sencillo número 1 al mismo tiempo. Lluvia púrpura y cuando las palomas lloran. Pero aquí estaba el punto máximo. 74,000 fanáticos en las gradas, 93 millones, viéndolo desde casa. El cielo mismo. Un cómplice es el tipo de espectáculo que está en el corazón de la leyenda de Príncipe. Una actuación imposible de ensayar, imposible de repetir. Un momento asombroso, que aún resuena en resúmenes y debates de medio tiempo. Aún en medio del éxito, las heridas siguen. El espectáculo no evitó las luchas futuras. Príncipe no solo era artista, también estratega. En 2004, Príncipe fue el músico mejor pagado del mundo, ganando unos $565 millones con la gira Musicology. Pero él dobló el negocio tanto como la guitarra. Cada boleto de concierto incluía una copia del álbum, inflando las ventas y asegurando que los fans recibieran más que solo un boleto. La táctica fue criticada por la industria por modificar las reglas de las listas de éxitos. Funcionó. Lideró listas, llenó estadios y cobró cheques. Pero cada triunfo traía reacción negativa. Por mucho tiempo, él resistió las normas de la industria. En el estudio, a menudo tocaba la mayoría o todos los instrumentos él mismo, negándose a ceder el control creativo. Él daba entrevistas y se burlaba de las preguntas familiares, insistiendo: "No vivo en el pasado, ni siquiera en la muerte". Su patrimonio canceló un documental propuesto por Netflix, citando tergiversación y falta de consentimiento. La postura siempre fue la misma. Si no era su visión, no debía ser así de terco. La independencia tuvo un costo. Su patrimonio fue un campo de batalla. El albacea lo valoró en 80. Y $2 millones discutió el Servicio de Impuestos Internos 163. Tras 6 años, la pelea concluyó con $1,564 millones. El dinero era real, pero los costos también lo eran. La pelea costó mucho, ya que los gastos judiciales y administrativos drenaron millones de la fortuna. Por cada palacio que construía, otro igual en valor terminaba en manos de los abogados. Sorprende comparar esas cifras con los bienes tangibles que existían al morir. Solo sus propiedades en Minnesota fueron valuadas en $254 millones. La herencia incluyó 67 lingotes de oro, con un valor superior a $836,000. Había cientos de guitarras, incluidas sus personalizadas Cloud y Love Symbol Axis. La Amadeus Anderson Matcat, una de sus favoritas, lo acompañó décadas en presentaciones. Otra, una Vox H DC-77 en acabados Blackburst y marfil blanco, apareció en sus últimos años. Instrumentos y casas, autos y oro, todo se acumulaba en el inventario. Pero el mayor valor estaba en la bóveda, miles de pistas inéditas, cintas maestras y grabaciones en vivo. Y aquí de nuevo viene la ironía. Príncipe creó una bóveda para conservar música por siglos, pero no dejó un testamento, la forma más simple de preservación. Las canciones perduran, las guitarras permanecen, pero el control se perdió. Primary Wave compró casi la mitad de la herencia de hermanos que quisieron vender. Con intervención de tribunales y abogados corporativos. Fueron tan parte de su historia como los acordes y coros. Pero incluso aquí, sus contradicciones destacan. Gastó millones en rentas temporales y adquirió casas pequeñas solo por el legado. Llenó garajes con Bentleys y Buicks antiguos, pero seguía dependiendo de un autobús para las giras.
Se convirtió en el músico mejor pagado del mundo, pero dejó suficiente caos legal como para drenar decenas de millones. Construyó un palacio para el sonido que luego fue Museo sin él. Y la intriga que persiste: si la bóveda contiene miles de canciones, ¿cuánto más de la vida de Príncipe aún está esperando ser escuchado? Dentro de la propiedad, inventario, contradicciones acumuladas. Se enlistaron 67 lingotes de oro con un valor de más de $80,000, junto con un Plymouth Prowler, una limusina Cadillac e incluso el autobús de gira Provost que alguna vez lo llevó de ciudad en ciudad. 12 propiedades en Minnesota valían más de $25 millones. Babacetis, detrás de puertas de acero, estaba la bóveda con cintas inéditas, tan vasta y misteriosa que ningún tasador pudo valorarla. Esa bóveda se volvió leyenda. Guardada en Paisley Park, almacenaba horas de shows en vivo, demos y grabaciones maestras. Después de su muerte, el material tuvo que ser trasladado a Los Ángeles para su preservación en un ambiente controlado. La ironía era evidente. Creó una fortaleza para cuidar su obra, pero ni Paisley Park lo protegió para siempre. El secreto siempre había sido parte de su plan. Desafió a las disqueras, se tatuó esclavo en la mejilla y dejó su nombre por un símbolo. Daba poco de sí mismo en las entrevistas y una vez le dijo a un reportero de Rolling Stone: «Yo no vivo en el pasado». Incluso sus cenizas se volvieron parte de esta historia, colocadas en una urna personalizada con la forma de Paisley Park, exhibida en el atrio para los visitantes antes de ser trasladada a la bóveda. Las contradicciones también estaban en sus hogares. Vivió en una mansión de 14,000 pies cuadrados en Bridal Path, Toronto, durante su matrimonio con Manuela Testellini. Compró la pequeña casa de Minneapolis de Purple Rain por $117,000 en efectivo. Llenó una propiedad en el Caribe con detalles morados y vistas al mar, antes de que finalmente se vendiera por $108 millones, y él siguió rentando. Palacios en Beverly Hills a $20,000 al mes. Más escenarios que casas. La misma fricción moldeó su vida personal. Se casó con Matty García en 1996, pero su hijo falleció una semana tras nacer. Se volvió a casar en 2001, pero para 2006. Ese matrimonio también había terminado sin hijos sobrevivientes. El tribunal nombró a sus 6 hermanos como herederos, pero incluso eso se fracturó. 3 hermanos vendieron sus acciones a Primary Wave, una compañía musical que terminó controlando casi la mitad de la herencia. El imperio púrpura se dividió entre la familia y los administradores corporativos, y las batallas siguieron. En 2024, un tribunal de Delaware resolvió que ciertos herederos no podían destituir a los asesores designados por él para administrar la herencia. Las disputas legales duraron 6 años antes de fijar la valoración final en $1,564 millones. Mientras tanto, se gastaron decenas de millones en costos administrativos y legales. El hombre que en vida una vez doblegó la industria a su voluntad, quedó atado a ella en la muerte. Sin embargo, el arte seguía abriéndose paso. Príncipe no era solo un cantante o guitarrista, a menudo era una banda de un solo hombre. En varios álbumes, él tocaba casi todos los instrumentos. Tenía más de 100 guitarras, desde la H.S. Anderson Mad Cat que usó por décadas, hasta guitarras Cloud en tonos pastel y los modelos Vox que prefería. Después enseñó a sus compañeros que los solos debían escribirse y memorizarse, no improvisarse. Luego, en el escenario, retorcía su rostro en muecas, sacando electricidad de las cuerdas, como si cada nota fuera completamente nueva. Esa tensión, una disciplina absoluta disfrazada de abandono, hacía que sus shows fueran inolvidables. La presentación en el Super Bowl de 2007 se ha convertido en una leyenda, reproducida en resúmenes y debatida como el mejor espectáculo de medio tiempo de la historia. 12 minutos bajo la lluvia fueron más que un concierto. Quedaron en la memoria cultural. Ahora vive en línea y en el recuerdo. Incluso Paisley Park se volvió parte del espectáculo. El complejo de $10 millones que antes lo mantenía encerrado, ahora funciona como un museo. Inaugurado en 2016, conserva sus estudios, la bóveda visible y pasillos blancos que solo resuenan con los pasos de los visitantes. Para algunos el edificio parece un cascarón, muy silencioso sin él. Para otros, es lo más cercano a entrar en su imaginación. Y esa puede ser la gran paradoja de su estilo de vida. Príncipe gastó en espectáculos, en el Bentley de Beverly Hills, rentas, retiros en el Caribe, guitarras por cientos, pero su verdadero imperio era el sonido intangible, el mito,
la privacidad. Su fortuna millonaria disminuyó por sucesión, abogados e impuestos. Sus casas fueron vendidas, sus autos catalogados, su urna exhibida, y aún así la música sigue liberándose. Cada año desde su muerte, la bóveda ha producido nuevos álbumes y ediciones de lujo de clásicos. Sony y Rhino los lanzaron bajo acuerdos de distribución corporativa. Lo que él antes luchó por mantener en privado, ahora circula de maneras que él nunca habría permitido. ¿Qué queda para un niño en Minneapolis que cambia de departamento tras el divorcio de sus padres? Un hombre rentaba castillos en Beverly Hills, por $20,000 al mes compraba propiedades caribeñas con caminos morados, acumulaba lingotes de oro y tenía una bóveda de música. Nadie podría contar una vida llena de contradicciones, victorias convertidas en heridas y permanencias que no lo fueron. Príncipe no dejó testamento, pero sí una lección. El control crea imperios, pero tras la muerte puede desaparecer de un día a otro. Lo que queda es la música y la imagen de un hombre parado bajo la lluvia. La guitarra levantó la tormenta misma, doblándose ante sus manos.